Liturgia para hoy lunes 11 de enero, Feria Verde, Semana 1 del Tiempo Ordinario. Santo Tomás de Cori, nació en Cori, Italia, sacerdote franciscano, padre amabilísimo y devoto de la Eucaristía. Su fama de santidad suscitaba que muchos religiosos y cristianos laicos acudieran a él a pedir consejo. Su predicación era de una claridad y sencillez tales que conmovía los corazones de aquellos que acudían a escucharlo y se veían impulsados a reconciliarse con Dios y a vivir la fe intensamente. Fue canonizado por San Juan Pablo II el 21 de noviembre de 1999. Antífona. En un trono excelso vi sentarse a un varón, a quien adora la muchedumbre de los ángeles, que cantan a una voz. Este es aquel cuyo nombre e imperio permanecen eternamente. Oremos. Acompaña, Señor, con celestial ternura los deseos de tu pueblo suplicante, para que vean lo que tienen que poner por obra y tengan fortaleza para cumplirlo, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Primera lectura de la Carta a los Hebreos, capítulo 1, versículos 1 al 6. En distintas ocasiones y de muchas maneras habló Dios antiguamente a nuestros padres por los profetas. Ahora, en esta etapa final, nos ha hablado por el Hijo, al que ha nombrado heredero de todo, y por medio del cual ha ido realizando las edades del mundo. Él es reflejo de su gloria, impronta de su ser. Él sostiene el universo con su palabra poderosa, y habiendo realizado la purificación de los pecados, está sentado a la derecha de su majestad en las alturas, tanto más encumbrado sobre los ángeles, cuanto más sublime es el nombre que ha heredado. Pues, ¿a qué ángel dijo jamás, Hijo mío eres tú, hoy te he engendrado? ¿O, yo seré para él un padre, y él será para mí un hijo? Y en otro pasaje, al introducir en el mundo al primogénito, dice, adórenlo todos los ángeles de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 96. Adoren a Dios todos sus ángeles. El Señor reina, la tierra goza. Se alegran las islas innumerables, justicia y derecho sostienen su trono. Adoren a Dios todos sus ángeles. Los cielos pregonan su justicia, y todos los pueblos contemplan su gloria. Ante Él se postran todos los dioses. Adoren a Dios todos sus ángeles. Porque tú eres Señor altísimo sobre toda la tierra, encumbrado sobre todos los dioses. Adoren a Dios todos sus ángeles. Aleluya, aleluya, aleluya. Está cerca el reino de Dios, dice el Señor. Conviértanse y crean el Evangelio. Aleluya, aleluya, aleluya. Del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 1, 14 al 20. Cuando arrestaron a Juan, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía, se ha cumplido el plazo. Está cerca el reino de Dios. Conviértanse y crean en el Evangelio. Pasando junto al lado de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés, que eran pescadores y estaban echando el copo en el lago. Jesús les dijo, vengan conmigo y los haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca repasando las redes. Los llamó. Dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros y se marcharon con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Oremos.
Te pedimos, Señor, que te sea agradable la ofrenda de tu pueblo, por la cual recibimos la santificación y obtenemos lo que piadosamente pedimos. Por Jesucristo nuestro Señor. Antífona. Yo vine para que tenga vida y la tengan en abundancia, dice el Señor. Oración después de la comunión. Renovados por tus sacramentos te suplicamos, Dios Todopoderoso, que te sirvamos dignamente con una vida que te sea agradable. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos. Espíritu Santo, ilumínanos para que nuestros pensamientos y palabras sean acordes con las inspiraciones que las Sagradas Escrituras nos infunden. Acompáñanos a cada paso y a cada instante de nuestra existencia, para que seamos siempre un motivo de alegría y de bendición para nuestro prójimo. Amén. Lectura. Dios nos ha hablado por el Hijo. Hebreos 1, 1-6. Durante 4 semanas leeremos en los años impares la carta a los Hebreos. Esta carta, cuyo autor desconocemos, aunque es seguro que está inspirada en la doctrina de San Pablo y que se considera escrita hacia el año 67, va dirigida a cristianos que provienen del judaísmo, por eso lo de Hebreos, y que aparecen cansados o afectados de una cierta añoranza por lo que han dejado: el templo, el sacerdocio, los sacrificios, el culto, la ley de Moisés. Su fe se ve que es débil y superficial. Toda la carta los exhorta a perseverar y les va mostrando que Jesús es superior a Moisés y a los demás profetas antiguos y a los mismos ángeles. Es superior a los sacerdotes del Antiguo Testamento y hace inútiles los sacrificios de antes. Cristo Jesús, el mismo en persona, es el sacerdote, el sacrificio, el templo y el profeta. Por tanto, no tendrían que alimentar ninguna clase de nostalgia del pasado. Todo lo relacionado con el Antiguo Testamento es sombra y promesa de Cristo Jesús. Vale la pena mantenerse fieles en la fe cristiana, a pesar del cansancio y de las persecuciones. El pasaje de hoy nos introduce directamente, sin demasiados preámbulos, al ministerio más profundo de Cristo, el Señor glorificado, el Hijo, heredero de todo, el que nos revela quién es Dios, reflejo de la gloria de Dios, impronta de su ser, el que sostiene el universo con su palabra poderosa, superior a los ángeles, el que, habiendo realizado la purificación de los pecados con su muerte y resurrección, está ahora sentado a la derecha de Dios. Se puede considerar estos versículos iniciales como el resumen de todo lo que va a decir la carta. Desde luego es un salto notable desde la perspectiva reciente del niño nacido en la Navidad hasta esta cristología tan densa y profunda. Esta primera página compara a Jesús con los profetas del Antiguo Testamento para decirnos que Dios nos había hablado entonces por medio de esas personas. Ahora, en la plenitud del tiempo, nos ha hablado enviándonos a su propio Hijo, Cristo, el Maestro, el Profeta. Conviértanse y crean en el Evangelio. Marcos 1, 14-20. Con un estilo sencillo, concreto y popular, Marcos va a ir haciendo pasar ante nuestros ojos los hechos y palabras de Jesús. Con más relieve los hechos que las palabras. Marcos no nos aporta, por ejemplo, tantos discursos de Jesús como Mateo o tantas parábolas como Lucas. Le interesa más la persona de la doctrina. En sus páginas está presente Jesús con su historia palpitante, sus reacciones, sus miradas, sus sentimientos de afecto o de ira. Lo que quiere Marcos, y lo dice desde el principio, es presentarnos el Evangelio de Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios. Marcos 1:1. Hacia el final del libro pondrá en labios del centurión las mismas palabras. Verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Marcos 15:39. La página que escuchamos hoy nos narra el comienzo del ministerio de Jesús en Galilea.
que ocupará varios capítulos. En los versículos anteriores, Marcos 1, 1 al 13, nos hablamos de Juan el precursor y del bautismo de Jesús en el Jordán. El mensaje que Marcos pone en labios de Jesús es sencillo, pero lleno de consecuencias. Ha llegado la hora, en griego, kairos. Las promesas del Antiguo Testamento se empiezan a cumplir. Está cerca el reino de Dios. Conviértanse y crean la buena noticia que tiene que cambiar nuestra actitud ante la vida. Enseguida empieza ya a llamar a discípulos, hoy a 4, 2 parejas de hermanos. El relato es bien escueto, solo aporta 2 detalles, que es Jesús el que llama y que los llamados lo siguen inmediatamente, formando ya un grupo en torno suyo. Para meditar. Tenemos suerte de vivir en el Nuevo Testamento. Conocemos a Cristo, creemos en Él, lo sabemos presente en su iglesia. Por medio de Él, Dios nos ofrece continuamente su vida. Por ejemplo, en este momento privilegiado de la Eucaristía, en que Dios nos habla hoy aquí y además nos da el cuerpo y la sangre de su Hijo. Pero, ¿qué respuesta damos a este don? Los que nos llamamos cristianos, ¿de veras creemos en Jesús como palabra definitiva, hecha persona? ¿Es Él, no solo en teoría, sino en la práctica, nuestro Maestro y Profeta? ¿Lo escuchamos? ¿Lo seguimos? ¿Vamos aprendiendo día tras día su mentalidad, su escala de valores? ¿O prestamos oídos a otros presuntos maestros? Conviértanse y crean en la buena noticia. Conviértanse significa cambiar, abandonar un camino y seguir el que debe ser, el de Jesús. El miércoles de ceniza escucharemos, mientras se nos impone la ceniza, la doble consigna de la conversión, porque somos polvo, y de la fe, creer en el Evangelio de Jesús. El mensaje de Jesús es radical, no nos puede dejar indiferentes. Lo dejaron todo y lo siguieron. Buena disposición la de aquellos pescadores. A veces los lazos de parentesco son hermanos o sociales. Los 4 son pescadores, tienen también su influencia en la vocación y en el seguimiento. Luego irán madurando, pero ya desde ahora manifiestan una fe y una entrega muy meritorias. Reflexionemos. Si creyéramos de veras, como aquellos 4 discípulos, la buena noticia que Jesús nos anuncia, también a nosotros, ¿no tendría que cambiar más nuestro estilo de vida? ¿No se nos tendría que notar que hemos encontrado al Maestro auténtico? Oremos. Señor Jesús, enséñanos a discernir tu amor. Enséñanos a alabar, porque el tiempo se cumple. Tú que eres fiel, danos la fidelidad de la verdadera conversión. Haz que escuchemos tu llamado a seguirte hoy, mañana y siempre. Amén.